Hola, sea la paz y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo guardando la vida de cada uno de ustedes. Qué bueno es hoy poder tener la oportunidad de dirigirnos de nuevo y en esta ocasión, en esta transmisión virtual que se efectúa cada semana desde esta congregación cristiana central y a la vez el permitirnos poder llevar la palabra del Señor hacia sus hogares. Hoy quiero dar continuidad a una serie de 3 enseñanzas, de la cual esta es la tercera, bajo la temática viviendo con una limpia conciencia. Para ello quiero invitarle a que me acompañen las Escrituras a la declaración que aparece en Romanos en su capítulo 2, en sus primeros versos y hasta el verso 16. Dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgues, pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo. Porque ¿qué juzgas y haces lo mismo? ¿Por qué tú que juzgas haces lo mismo? Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero tú por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos, no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente, también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Pero no solo son oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles en sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio, declara la palabra del Señor. Y voy a reiterar este verso 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles en sus razonamientos. La realidad planteada en la Escritura nos habla de un panorama muy interesante. En enseñanzas anteriores he estado hablando de la declaración que se hace a la comunidad de los hebreos en su capítulo 10. Y hago esto como un hilo conductual para llegar a la enseñanza que quiero compartir en este día. Hebreos en su capítulo 10 plantea que la ley, siendo la sombra de todas las cosas, con sus ritos y con todo lo que involucra sus sacrificios, nunca pudo hacer perfectos a aquellos que se acercan al Señor. Mas Dios, habiendo enviado a su Hijo en la realidad del sacrificio perfecto y la obra consumada en la cruz, entonces nos da la oportunidad de ser limpios
de nuestra conciencia por medio del sacrificio perfecto de Cristo. Y con esta realidad de una conciencia limpia nos da entrada y acceso al trono de su gracia y al lugar del oportuno socorro. El énfasis de esa declaración, luego lo que declara la Escritura cuando en expresiones como la que Pablo en una de sus cartas a Timoteo declara, de la importancia de una limpia conciencia. Como cuando Pedro habla en una de sus epístolas de esa conciencia que ha sido limpia y que tiene que ser guardada y preservada para poder expresar el propósito, nos da a entender un panorama mucho más amplio de la importancia que Dios le da a los aspectos que tienen que ver con nuestra conciencia. Y es que la realidad de la conciencia involucra tres aspectos fundamentales de nuestra vida. El primero tiene que ver con nuestra alma. El segundo tiene que ver con nuestro corazón. Y el tercero tiene que ver con nuestra mentalidad. Así que nunca podremos tener una conciencia limpia con un corazón entenebrecido. Jamás podemos tener una conciencia liberada con un corazón esclavizado por el pecado. Un corazón limpio y libre producirá una conciencia limpia y una conciencia libre. Lo contrario a una conciencia limpia, que es la condición que nosotros disfrutamos en Cristo, en virtud de un nuevo nacimiento y a través de la obra consumada en la cruz y su gracia manifestada en nuestra vida, trae como resultado el que podemos disfrutar la presencia de Dios sin ningún tipo de estorbo causado por el pecado. Pero antes de esta realidad y de esta poderosa declaración, la Escritura establece que nuestra antigua condición, viviendo sin Dios, viviendo sin esperanza en este mundo y con todos los aspectos que el pecado dejaba en nuestra vida, era que todos nosotros teníamos una realidad producida por el pecado que nos separó de Dios. La realidad era la condición de una conciencia entenebrecida, una conciencia contaminada por causa de la presencia del pecado. Una conciencia contaminada no nos permite distinguir aquellos aspectos que están bien de los que están mal, lo que agrada o desagrada la voluntad de Dios, sino que una conciencia contaminada nos lleva a ver todas las cosas, nuestra forma de actuar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, conforme a los patrones de conducta que venimos arrastrando y no al estándar de la palabra de Dios para nuestra vida. Esa conciencia contaminada por el pecado nos desplaza de la posición de la cual nosotros podemos disfrutar como de la presencia del Señor, del acceso por la gracia al lugar del oportuno socorro y de la comunión que podemos disfrutar en la oración cuando hablamos con Dios, y podemos disfrutar de una conciencia que ha sido purificada, que ha sido limpia, primero por la obra de redención de Dios en nuestra vida, por la obra consumada en la cruz y por causa de la palabra de su gracia y de la presencia del Espíritu Santo, quien se encarga de limpiar continuamente nuestra conciencia de cualquier tipo de asunto o aspecto que quiera afectar la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Así que la tercera condición es la de una conciencia cauterizada. Es una conciencia que ha perdido toda sensibilidad. Es una conciencia que ya no puede percibir la diferencia entre lo que es bueno, agradable y lo que es malo, porque una conciencia cauterizada ya no siente y le da lo mismo tanto el estar, el vivir y el operar en una posición inadecuada como estar en la otra. Existe una raíz en el contexto griego para describir lo que es la palabra conciencia. Y la etimología de esta palabra es la palabra suneidesis. Y la palabra suneidesis significa en este contexto
que en el lenguaje del nuevo pacto, conciencia se define dentro de dos realidades. Una tiene que ver con la conciencia moral o el conocimiento moral. Y la otra realidad está enfocada en lo que es el entendimiento de la moralidad de la conciencia. Así que si vamos a hablar de estas dos realidades, una es el conocimiento moral y la otra es la conciencia moral. Asimismo, como hay dos realidades que nos informan la conciencia, una tiene que ver con la conciencia de origen, cómo nosotros no existimos por un accidente de la vida, sino que estamos en este mundo y hemos sido formados en la existencia por causa de la conciencia de origen que involucra el haber estado en el pensamiento de Dios, en el diseño y en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo, por lo cual Dios estaba pensando en nosotros. Y otra es la conciencia de destino, que es la que se encarga de orientarnos en saber que después de esta realidad existencial hay un destino eterno en Dios por medio de la vida y la naturaleza de Cristo impartida a nosotros. Así que conciencia se puede definir como la facultad dada a cada individuo capaz de reproducir la culpa o la reafirmación, aunque nunca es completamente confiable y no lo puede ser mientras estemos en esta naturaleza humana, porque muchas veces nuestra conciencia es alimentada por aspectos que tienen que ver con relativismo cultural y podemos llegar a pensar que estamos bien en lo que estamos haciendo, porque en el entorno en donde nos desarrollamos esto es normal, pero lo que es normal en un entorno en el que estamos, en una cultura o en medio de un sistema, no necesariamente es agradable delante de la presencia del Señor. Hay aspectos que para el hombre parecen bien. Aún la Escritura dice que hay de aquellos que a lo bueno llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Así que nuestra conciencia es formada en las etapas iniciales de nuestra existencia. A medida que conocemos y que somos informados de lo que es correcto o no, de lo que está bien o lo que está mal. Pero si la información que recibimos en nuestra etapa inicial de formación, en el plano natural, o como nuevos creyentes, o como nuevas criaturas, es una información errónea, incorrecta, ya sea por astucia, ya sea con una intención contraria al propósito de Dios, o ya sea por ignorancia, porque aquellos que nos instruyen tampoco fueron instruidos correctamente. Las etapas iniciales de nuestra conciencia se pueden ver afectadas y nuestra conciencia nos puede traicionar pensando que lo que estamos haciendo es lo correcto conforme a la escala de valores y principios espirituales de nuestra conciencia y no necesariamente conforme a la palabra de Dios. Dios es el único que tiene el poder para limpiar conciencia. Dios es el único que tiene la capacidad para permitirnos permanecer con una limpia conciencia, y Dios quiere que disfrutemos de su presencia por causa de haber entendido la importancia de una limpia conciencia para poder estar y disfrutar de la presencia de Él. Es allí donde esto se hace interesante. Es allí donde es sumamente vital y relevante que todo creyente que en virtud de un nuevo nacimiento ha recibido una nueva identidad y antes de ser esclavos del pecado, del temor y haber sido víctimas de la muerte heredada del primer Adán, ahora se nos da vida, vida en abundancia, vida plena y vida eterna para disfrutarla en Cristo, pero se nos da y también se nos ratifica una conciencia limpia para que podamos disfrutar de ella y por sobre todo disfrutar a Dios, disfrutar su presencia y disfrutar la vida que se nos ha confiado en Cristo Jesús. Cuando no hay una limpia conciencia, hay un corazón que no es puro. Cuando un corazón ha sido afectado
por la inclinación, práctica, juego o estilo de vida con el pecado, se afectará directamente a nuestra conciencia, y cuando se afecta a nuestra conciencia misma nos va a dilatar, y por eso hay tantas personas que tienen una especie de conflicto interno en su vida de fe. Algunos porque no han entendido por la palabra que tienen una limpia conciencia. Otros porque todavía están tratando con una realidad en donde Dios ha hecho una obra poderosa de redención, de reconciliación, de salvación en su vida, pero están luchando con los aspectos de una conciencia cauterizada que todavía está pasando las facturas de un pasado que Dios ya borró, que todavía está trayendo el recuerdo de errores cometidos, que todavía saca de vez en cuando los expedientes de una vieja naturaleza e identidad que ahora ha sido transformada en Cristo Jesús. De manera que la Escritura dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Se nos ha dado una nueva conciencia, y junto con una nueva conciencia se nos ha dado un nuevo corazón para que podamos disfrutar de la presencia de Dios, para que podamos vivir en comunión con Dios, para que podamos emigrar de una conciencia y un corazón contaminado, para que podamos salir y zafarnos del poder destructivo de un corazón y una conciencia cauterizada que ya no siente, que ya no puede disfrutar de la presencia de Dios, que ya no siente la diferencia entre lo santo y lo profano, que ahora necesita disfrutar de una renovación y transformación que no se puede efectuar por métodos, ni por legalismo, ni por tradición de hombres, que no lo garantiza religión, que no lo garantiza información entrebuscada o recibida, sino solo una experiencia genuina de transformación en la presencia del Señor y por medio de su Espíritu Santo. Es esta realidad que nos informa lo que es una limpia conciencia. Y una limpia conciencia te hará un estilo de vida que nos lleve a vivir y andar, a pensar, a hablar y a expresar lo que es la vida de Dios, expresada y ejemplificada en cada uno de nosotros como hijos. Así que cuando hablamos de conciencia, hablamos de la facultad que tenemos cada uno de nosotros como individuos de reproducir tanto culpa como reafirmación, aunque nunca debe de ser confiable el basarnos en nuestra propia conciencia, sino dejar que la palabra de Dios nos limpie, nos guíe, se convierta en la lámpara de nuestro andar, en la luz de nuestro camino, para que traiga una autoevaluación si es que nuestra conciencia, que ya ha sido limpiada, está siendo autoengañada por los residuos de una vieja naturaleza o la influencia ambiental del medio o de la cultura en la cual nos estamos desarrollando. Alguien dijo en una ocasión una frase que se grabó en mi mente y en mi corazón. Cuando eres hijo de Dios, tienes que aprender que lo que otros pueden, usted no. Porque hay cosas que a otros le lucen. Hay otras que otros las pueden hacer. Pero usted y yo, que se nos ha dado una nueva identidad, que se nos ha dado vida después de estar muertos, que nos ha sido liberado del poder del pecado, de la muerte, de una conciencia contaminada y cauterizada, ahora se nos ha dado una limpia conciencia delante de Dios para que cuidemos lo que se nos ha otorgado en Cristo y vivamos una vida que esté enfocada en la realidad y en el posicionamiento de lo que somos en Cristo, y podamos vivir en la justicia y la santidad de la verdad que se nos ha otorgado por medio de un nuevo nacimiento, por medio de la justicia imputada de Dios y por medio de una limpia conciencia. Es importante resaltar que no solamente el pecado puede afectar nuestra conciencia. La Escritura establece la importancia
de que nosotros cuidemos nuestra conciencia ya limpia, de contaminarla con obras muertas. Voy a reiterar esto. Usted puede ser un santo de laboratorio, un creyente de la religión, alguien que sea el producto de un sistema religioso, que no rompa un solo plato y que no haga nada que otros hacen, pero tener una conciencia contaminada. ¿Cómo puede ser posible esto? Bueno, esta es la realidad que plantea Romanos en su capítulo 2 y sus primeros versos y lo que hemos leído acá. Esta era la disputa entre los judíos y los gentiles. Era como ellos se afirmaban en la posición de su religión y acusaban a los gentiles de que ellos sí serían salvos de un juicio venidero, de que Dios no los juzgaría por causa de su religión, de su propia justicia, de sus propias obras y de su propia bondad. Pero ellos entonces descalificaban a otros, de los cuales pensaban que ya no había forma de que Dios pudiera expresar perdón y misericordia porque no contaban con los mismos de ellos. Y la realidad es que la religión no puede limpiar a nadie. La realidad es que los sistemas religiosos no pueden limpiar la conciencia. Solo la sangre de Jesucristo, solo el sacrificio perfecto hecho en la cruz del Calvario nos puede dar y otorgar una nueva identidad y con ello una limpia conciencia. Así que la Escritura plantea que nosotros no solo podemos tener una conciencia afectada y contaminada por causa del pecado, sino por causa de la religión. El vivir, el permanecer en obras muertas produce una contaminación en nuestra conciencia. El operar en obras muertas no nos permite disfrutar de una vida plena y una limpia conciencia. Ahora, ¿cómo yo puedo identificar una obra muerta en mi vida? Y voy a ponerlo de esta manera en un contexto muy práctico. Juan en su capítulo 14, versículo 6 en adelante dice que el mismo Jesús, dialogando con sus discípulos, declaró: porque yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. En otra ocasión expresó y dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Así que donde Cristo está presente hay vida, y donde Cristo está ausente hay muerte. Y si usted es parte de un sistema religioso y tiene todos los elementos de la religión, buena música, tiene un buen ambiente, tiene un buen sistema de entretenimiento, tiene un buen sistema compuesto por programas y activismo religioso, pero Cristo no está presente, entonces lo que se hace dentro de un sistema religioso y Cristo no está presente se convierte y se traduce como obras muertas. Porque donde no hay vida hay muerte, y donde hay muerte hay ausencia de vida. Si Cristo no es el centro, si Cristo no es el enfoque principal, y si la naturaleza y la vida de Cristo no es aquella que está siendo formada en su carácter, engendrada en nuestro espíritu, entonces lo que tenemos es una práctica de religión, y la religión no puede garantizar la permanencia en una limpia conciencia, sino que más bien nos coloca, nos ubica en la praxis de obras muertas, de las cuales tenemos que emigrar cada uno de nosotros si es que queremos mantener una limpia conciencia. Esta era la realidad que Pablo trataba de enseñar a aquellos que se escudaban en la ley antigua, en la ley dada por Moisés, en la ley que contenía un sistema de reglas que buscaban una sola cosa: controlar o regular al hombre en sus patrones de conducta, en su vida externa. Y esa ley no podía limpiar, declara Hebreos 10, ni hacer perfectos a aquellos que se acercan a Dios. Solo la gracia que es en Cristo Jesús puede ayudarnos a nosotros a acercarnos confiadamente al trono de su gracia, al lugar del oportuno socorro,
Y de esta manera también, aquello que en algún momento nosotros identificamos como la ley que era sombra de los asuntos venideros y de la más perfecta ley a manifestar, entonces esa ley de Hebreos en su capítulo 10 resalta: no podía ser perfecto a nadie, porque solo regulaba los patrones de conducta y comportamiento, pero no lograba cambiar la naturaleza interna de aquel que estaba buscando agradar a Dios y obedecerle en espíritu y en verdad. Sin embargo, el mismo Romanos luego, cuando Pablo está haciendo este planteamiento y toda esta realidad, entonces enseña a la comunidad de fe que hoy nosotros no somos gobernados por una ley que regula nuestros patrones de conducta de forma externa, sino que hoy nosotros somos más que regulados, gobernados desde adentro por una ley que en vez de producir muerte y acusación y juicio, produce vida. Y esta ley no es mosaica, esta ley no fue escrita en piedras, fue grabada en nuestro propio corazón y se llama la ley de la vida en Cristo Jesús. Romanos declara que nos ha librado de la ley del pecado y de la ley de la muerte, produciendo en nosotros un continuo arrepentimiento, lo cual involucra un cambio no solamente de dirección, sino también un cambio de mentalidad. Es que si usted pasa la vida cambiando de dirección solo por temor a las consecuencias y no de mentalidad para no volver a producir los mismos antiguos patrones de conducta, entonces tarde o temprano va a tener una carencia en la consistencia que demanda el vivir conforme a lo que hemos creído. Así que la conciencia puede provocar angustia mental, sentimientos de culpa, cuando no operamos conforme a los valores y principios de fe que nos gobiernan. La conciencia puede provocar incluso sentimientos de placer cuando nuestras acciones, entonces, pensamientos, palabras, están en conformidad con nuestros sistemas de valores y principios espirituales. Nuestra conciencia se puede sentir satisfecha por lo que estamos haciendo, pero la realidad es que lo que debe de ser el parámetro para definir el vivir bajo el gobierno y la dinámica de una limpia conciencia no debe de ser el entorno cultural en que estamos, la influencia de los ambientes, sino que debe de ser lo que establece la palabra de Dios a favor de nuestra vida. El mapa, el GPS, para determinar que estamos en la posición, en el lineamiento y en la trayectoria correcta, está establecido en la palabra de Dios. Por eso ella es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro caminar. Y solamente por Cristo y por medio de su obra redentora, usted y yo podemos disfrutar de una limpia conciencia. Y el no guardar la dignidad de lo que hemos recibido de parte del Señor sería pisotear ese hermoso sacrificio hecho en la cruz del Calvario con una actitud que no corresponda en gratitud a lo que hemos recibido de parte del Señor. Solo en Cristo tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por medio de su sangre y con una limpia conciencia. Solo por la sangre de Cristo tenemos un camino nuevo y vivo, el cual nos abrió, rompiendo y rasgando el velo que nos impedía ver con claridad lo que Dios ha preparado para nosotros. Y solamente por esa realidad podemos tener comunión y disfrutar esa comunión con Dios y acercarnos con libertad al Padre. El velo, así como el cuerpo de Jesús, fueron rasgados para que pudiéramos disfrutar de esta hermosa comunión con el Padre por medio de su amado Hijo, pero con una limpia conciencia que evidencie que el que purifica ya nos limpió. Y como ya hemos sido limpios por la palabra que Él nos ha hablado,
nos toca permanecer en Él, buscando cada día por medio de su gracia el poder agradarle en espíritu y en verdad. Para ello Dios nos ha dejado un sacerdocio y tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros, de nuestras debilidades, de nuestras realidades existenciales y intercede por nosotros delante del Padre. Cristo nos da la confianza de que podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia, al lugar del oportuno socorro por medio de esta hermosa comunión. No por mi mérito y no por los suyos, sino por causa de la gracia de Dios operando y siendo manifestada en nuestra vida. Si tenemos una limpia conciencia y hemos entendido esta realidad, entonces ¿por qué no acercarnos confiadamente a Dios, al trono de su gracia y al lugar del oportuno socorro? Es allí donde Dios en la Escritura nos comunica el protocolo de entrada para poder disfrutar de esta realidad. Y es corazones purificados y una limpia conciencia. Así que para disfrutar de los beneficios del trono de la gracia, usted y yo no necesitamos enseñar o exhibir algún boleto que compramos o algo que nos ganamos por nuestra propia fuerza para poder ser dignos de disfrutar de esa hermosa comunión. Pero si bien es cierto, necesitamos presentarnos con un limpio corazón y una limpia conciencia. Como hijos de Dios que hemos vivido, que hemos sido redimidos, que hemos estado en otro tiempo bajo la influencia de una conciencia cauterizada, hoy podemos testificar de lo hermosa que es esta libertad en Cristo Jesús, que no nos da licencia para pecar, sino que al contrario nos demanda el no vivir en un libertinaje, ni el usar la gracia como una excusa para vivir en un estado de anarquía, sino para ser gobernados por la ley de la vida que es en Cristo Jesús, la cual nos ha librado del pecado y de la muerte, pero no desde afuera hacia adentro por medio de métodos y rituales religiosos, sino desde adentro hacia afuera por causa de una nueva naturaleza que se nos ha confiado en Cristo Jesús. Como hijos de Dios hemos sido redimidos, hemos sido regenerados de nuestra antigua condición que se llama la muerte espiritual. Y esa muerte espiritual era aquella que gobernaba nuestra vida y por eso estábamos muertos en nuestros delitos y pecados hasta que Cristo la vida nos fue manifestado para que hoy podamos vivir conforme a esa nueva vida y a la limpia conciencia que se nos ha otorgado en Cristo. Estamos llamados a andar, a vivir y a accionar desde la posición de una limpia conciencia y hemos sido perfeccionados en el Espíritu. Voy a repetir esta realidad. Usted y yo hemos sido perfeccionados en el Espíritu. Tenemos una nueva naturaleza. Disfrutamos de un nuevo posicionamiento e identidad como hijos de Dios. Pero aunque nuestro espíritu ha sido perfeccionado, la realidad es que nuestra alma y nuestro cuerpo están en un proceso continuo. Estamos siendo perfeccionados. Y en ese contexto de perfeccionamiento, si el espíritu gobierna el alma y el cuerpo, entonces vamos a empezar a disfrutar de los beneficios de ser gobernados por una limpia conciencia. Por eso nuestra alma y nuestro cuerpo se encuentran en un proceso continuo. Y Cristo es el que puede transformarnos de manera completa, de forma que los que hemos sido santificados posicionalmente podamos disfrutar de la santidad como un estilo de vida. Esto no se logra por mérito
ni por sabiduría humana, ni por restricción de deseos, sino por apelación a la presencia de la vida del Espíritu de Dios y a la naturaleza divina que se nos ha confiado. Así que hemos sido limpiados y purificados por aquel a quien hemos conocido, y Cristo en nosotros garantiza esa realidad. A Dios no le es ajeno, pues Él conoce lo que hay en nuestro corazón. Uno que sabía esta realidad de manera puntual era el salmista David. Por eso él se hacía una pregunta. Y él decía: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Dónde me esconderé de tu presencia? Pues si yo voy al lugar más alto, allí estás tú. Si voy al lugar más bajo, allí estás tú. De manera que no hay un lugar en donde pueda esconderme de ti. En otro aspecto dice: me has rodeado. Así que la realidad es que Dios conoce lo que es manifiesto y lo que es oculto de nosotros y lo que hay en nuestro corazón. Por lo tanto, Él espera de nosotros que al juzgar lo hagamos con una limpia conciencia. Porque la conciencia no solamente es una garantía de no contaminarnos físicamente y a lo interno, sino que la conciencia tiene que ser expresada tanto a lo interno como a lo externo. Y lo voy a explicar de esta manera. La Escritura dice que todas las cosas son puras para los que son puros. La Escritura declara que aquello que nace de un corazón limpio se expresará de la misma forma. Estoy tratando de parafrasear. Así que lo que gobierna mi mentalidad, la forma de hablar, la forma de pensar y los deseos de mi corazón expresará pureza o contaminación en mi forma de accionar. Yo puedo ver con mis ojos algo desde una limpia conciencia y con los mismos ojos puedo verlo desde una conciencia contaminada y entenebrecida. El problema no está en que usted vea algo. El punto está desde qué posición y conciencia lo está haciendo. Yo puedo estar frente a algo que a otros le produzca algún tipo de tentación, pero la conciencia que gobierna mi vida puede verlo desde una perspectiva pura o puede verlo desde una perspectiva contaminada. Y esa realidad que gobierna mi concupiscencia y mi ser interior, entonces puede identificar como una especie de sensor o puede discernir cuál es el pecado que mora en nosotros y gobierna en nuestra vida. Así que cuando nosotros tenemos una limpia conciencia, tendremos el lente correcto para poder evaluar cuáles aspectos pueden terminar afectando nuestra comunión espiritual y cuáles no. Porque siempre la conciencia se encargará de alertarnos y de avisarnos cuando algo se está alejando del propósito de Dios, cuando algo nos está alejando del enfoque correcto o cuando algo está afectando la comunión con el Señor en nuestra vida. Es importante tratar de permanecer posicionados en una limpia conciencia como hijos de Dios, que tenemos el entendimiento correcto de la obra completa y poderosa que Dios ha hecho en nuestra vida. Dios espera que como hijos suyos nosotros le sirvamos y vivamos con una limpia conciencia. Y una conciencia limpia y pura será una buena conciencia. Y una buena conciencia debe de expresarse en varias direcciones. Lo primero, una buena conciencia tiene que estar limpia de obras muertas. Hebreos capítulo 9, verso 14 habla de esto. Y si quieres vivir en una limpia conciencia, comienza a identificar toda la basura religiosa que trae una contaminación por medio de activismos, ritos y prácticas que sacian las demandas de un sistema y de gente que quiere sentir algo,
pero no necesariamente garantizan una limpieza interna por medio de una estrecha comunión con el Señor en nuestra vida. Limpia de obras muertas. Primera de Timoteo capítulo 1, versos 5 y verso 19 habla de una conciencia limpia en cuanto a la fe. No una fe religiosa, no una fe transaccional, no una fe egoísta, sino una fe genuina, una fe no fingida que agrada y honra el nombre de Dios, porque sin fe es imposible agradar al Señor. Tercero, Primera de Pedro 3:16 habla de tener una limpia conciencia para con los de afuera, para con los que no conocen del Señor. Déjeme decirle esto, hay personas que usted nunca le habrá hecho nada y el único problema que tendrán con usted será el Cristo que le habita por dentro. La realidad es que usted se pregunta por qué le tratan de la forma que le tratan, por qué se comportan de la forma que se comportan. Entonces nosotros que estamos llamados a tener una limpia conciencia para con los de afuera, tenemos que aprender a mantenernos en una posición de paz para con los demás en cuanto de vosotros dependa. Hay cosas que no dependerán ni de usted ni de mí, pero en lo que de vosotros dependa, debemos de tener una limpia conciencia, sobre todo para con los de afuera, y procurar la paz de Dios para con los demás. Y la cuarta realidad la plantea Primera de Pedro 3:21 y es tener una buena conciencia para con Dios. Y la mejor forma de evidenciarlo es siendo hijos de Dios que expresan la conducta y el estilo de vida de alguien que tiene un corazón puro, una limpia conciencia y vive conforme a la voluntad de Dios en su vida. Así que cuando hablamos de toda esta realidad, tenemos que concluir diciendo algunas declaraciones puntuales. Lo primero es que lo que contamina al hombre no es lo que viene desde afuera, sino lo que sale desde adentro, y por eso juega un rol sumamente relevante nuestra conciencia. Esto lo expresa la Escritura cuando habla que del corazón es donde nacen los malos deseos, los malos pensamientos y todo aquello que termina en una mala conciencia. Lo de afuera no nos puede cambiar, pero la transformación interna, como precisamente de ahí es donde se suscita el conflicto, la transformación interna es la que puede en realidad cambiar la vida de una persona. En la condición del corazón es la pureza de un corazón íntegro, aquella que nos permite disfrutar de la vida y la presencia del Señor. Así que la realidad es que la conciencia de cada individuo tiene el poder de reproducir culpa o afirmación dependiendo de la realidad que nos gobierna. Aspectos que dañan nuestra conciencia y que tienen que ser rendidos a los pies del Señor son algunos con los que quiero concluir en esta hora. El primero de ellos es la falta de perdón. Cuando no perdonamos, cuando guardamos actitudes dentro de nuestro corazón, podemos caer en algunas expresiones de sentimientos ilegales y haré mención de ellos. La falta de perdón nos lleva al resentimiento, el resentimiento a la rebeldía. De igual forma hago mención de la mentira, el exceso de culpa, el no cumplir con compromisos y responsabilidades, no honrar a Dios, el robo, la crítica, la inmoralidad, el deseo de lo que bíblicamente es considerado pecado. Cuando deseamos lo que Dios no desea para nosotros o lo que Dios más bien aborrece porque es pecado, entonces estamos operando con una conciencia contaminada. Y para limpiarnos en cuanto a lo que es los aspectos de nuestra conciencia,
cuando después de haber sido declarados con una limpia conciencia, según la Escritura, aspectos externos han estado influenciando o viejos patrones de conducta han estado influenciando nuestra vida, necesitamos asistirnos del Señor, de la presencia de su Espíritu Santo, apelar al abogado que intercede por nosotros y nos defiende, y abrazar la palabra de su gracia para poder por medio de ella conocer cada día más la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. Concluyo en el mismo orden de pensamiento en el cual comencé. Se nos ha otorgado una limpia conciencia. Se nos ha dado el privilegio de disfrutar de ella, y de la misma manera la Escritura nos habla a nosotros de que nosotros seremos juzgados más que por las leyes externas, por nuestra propia conciencia, la cual ha sido limpia por el Señor, pero debe de ser sometida a la ley de la vida que es en Cristo Jesús, y que es la única que tiene y ofrece la garantía de librarnos del poder del pecado y de la muerte. Por tal razón, acerquémonos a Dios confiadamente al trono de su gracia, al lugar del oportuno socorro. Emigremos de la religión y disfrutemos la comunión. Disfrutemos al Padre, disfrutemos la vida de comunión con Cristo, disfrutemos la presencia del Espíritu Santo. Operemos en la inocencia, seamos como niños en malicia y comencemos a vivir conforme a la justicia y verdad de la santidad, para que de esta forma la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde nuestro corazón, nuestro pensamiento, y podamos disfrutar de esa paz y podamos disfrutar del gozo y de la presencia del Espíritu Santo de Dios, siendo gobernados por una limpia conciencia. Hoy, al enseñar la palabra de Dios y poder ser edificados por la misma, quiero orar conforme a lo que declara las Escrituras que hemos leído y compartido en el día de hoy. Pero no sin antes enfatizar lo siguiente. Voy a orar en dos enfoques. El primero de ellos es para con aquellas personas que ya conocen del Señor. Y el segundo es para con aquellos que no han conocido del Señor. Así que si estás allí todavía y quieres orar conmigo, te invito a que donde estás incline su rostro y me acompañe en oración. Señor, gracias por la palabra que hemos recibido en esta hora. Gracias porque su palabra tiene el poder para guardarnos, afirmarnos y darnos herencia entre los santificados. Su palabra es aquella que nos limpia. Su palabra es la que nos sustenta. Y hoy, al entender el beneficio de poder vivir posicionados en esa limpia conciencia que nos has otorgado por medio de la reconciliación y la redención en Cristo, oramos, Señor, para que cada día tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, nos convenza de pecado y de juicio, y nos permita vivir conforme a esa limpia conciencia. Permítenos emigrar, discernir toda obra muerta en nuestra vida, todo residuo de la influencia de la religión que nos engaña y que nos hace pensar que estamos bien, cuando en realidad solo maneja aspectos rituales, tradicionales, de forma, pero no logra tratar con la naturaleza interna que solamente puede transformar Cristo. Oramos, Señor, para que tú guardes sobre toda cosa guardada nuestro corazón, porque de él mana la vida, y nos permitas vivir conforme a esta limpia conciencia y expresar la naturaleza que como hijos tuyos se nos ha concedido en Cristo. Guarda nuestro corazón y guarda nuestra conciencia hasta el día de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
De la misma forma, quiero orar por estas personas que hoy estén conectados a esta palabra y que se identifican con lo que he estado hablando. Personas que probablemente están cansados de cargar con la culpa, con el peso de un pasado que ya no pueden cambiar, que ya no pueden devolver, pero quieren de una forma u otra liberarse de ese peso y de esa carga. Y hoy han escuchado por medio de tu palabra que en ti está el poder para limpiarnos, perdonarnos, redimirnos y traer limpieza a nuestra conciencia. Despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y hoy quiero orar por cada una de esas personas que al alcance de esta palabra quieren tomar una decisión para de una vez y por todas emigrar de esa posición de esclavitud, de dolor, de tristeza y de vacío existencial. Oro por cada uno de los que hoy necesitan soltar la carga de una conciencia contaminada, cauterizada y entenebrecida. Repita conmigo esta oración. Señor Jesús, en este día yo te pido perdón por todos los pecados que hasta hoy he cometido. Y hoy públicamente confieso a Cristo como único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. Creo que Cristo es el Señor y que Dios levantó entre los muertos. Te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Y todo esto lo pido en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Si has hecho esta oración, te felicito. Y te quiero decir que has hecho la mejor decisión de tu vida. Damos gracias al Señor por la oportunidad que una vez más nos ha concebido de poder llegar hacia su hogar y llevar esta poderosa palabra de gracia. Oramos al Señor y declaramos sanidad sobre alguien que esté enfermo, sobre cualquiera persona que está al alcance de esta palabra esté quebrantado. Y pedimos consolación y fortaleza por aquellos que han perdido un ser querido. Oramos en Cristo Jesús y les encomendamos a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene el poder para guardarnos y darnos herencia entre los santificados. Será hasta la próxima.